¿Sí? Ok, vamos a hacerlo. Ajá. Durante la flexión y durante la extensión, los movimientos que haga la columna, tenemos que hacer un desglose. Y el desglose es primero que hace el movimiento macro y el movimiento micro. ¿Cuál es el movimiento macro? Pues obviamente la ostocinemática, ¿sí? Movimiento de flexión, movimiento de extensión, movimiento de inclinación, movimiento de rotación. Eso lo va. Y los movimientos micros son la cinemática, que es lo que ocurre a nivel interarticular, ¿sí? Eso es lo más importante. Son deslizamientos interarticulares. Ojo, el hecho de que una articulación genere deslizamientos no quiere decir que la vértebra se pueda subluxar. Eso de que la vértebra se subluxa, se va para acá. Anteriormente se creía que era así, pero ya se ha demostrado que no es del todo así. Entonces eso es como que un poquito antiguo. Normalmente yo explico la ley de Freyer, pero sinceramente la ley de Freyer ahorita hoy día no vamos a aplicarla. Entonces, nada, vamos a explicar eso también, ¿sí? Pero sí es importante que sepan biomecánicamente en teoría qué es lo que ocurre ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Cuando hacemos un movimiento de flexión y extensión, tenemos que, antes que nada, tomar en cuenta cómo es la orientación de las facetas de la zona, ¿sí? De la columna, perdón. Se me olvidó un cambio. Hasta que fui y estaba cerrado. La columna y en las vértebras, cada una tiene, eso lo saben, ¿no? Una carilla articular superior y unas carillas articulares inferiores, ¿sí? Y una vértebra, la vértebra móvil y la vértebra estática, ¿sí? o la que hace la estabilidad, una se articula la carilla de la móvil, las inferiores, con la carilla de las superiores, que es la estable. Eso es lo básico de una unidad facial. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Esas carillas, ¿ok? Si ustedes analizan la anatomía de esas carillas, ellas son totalmente verticales, ¿ok? Y más que verticales también, no solamente están verticales, sino que, por decirlo así, tienen esta posición. Unas miran hacia afuera y las de abajo miran hacia adentro. ¿Bien? Esta es la posición, esta sería la faceta derecha. ¿Bien? Entonces es importante porque los movimientos de flexión y extensión se van a dar deslizamientos de esas carillas. ¿Okay? Es importante que sepan que el deslizamiento se va a dar solamente en una dirección o, por decirlo así, dentro de su parámetro. O sea, la vértebra, por ejemplo, al yo flexionar no es que va a hacer esto, no es que no, solamente va a deslizar y ya. ¿Okay? Entonces, durante la flexión, los deslizamientos que se van a dar son antero-superiores. Es decir, la vértebra va hacia arriba y hacia adelante durante la flexión. ¿Bien? La carilla se abre, se separa. Eso es importante, sobre todo en patologías degenerativas. ¿Okay? Entonces, es importante saber que los movimientos de flexión en la columna abren el espacio interarticular. ¿Sí? Importante. Me sirve también para ejercicio saber eso. Durante la extensión ocurre lo contrario. Las carillas van hacia posterior e inferior y el espacio articular se cierra. ¿Okay? ¿Han escuchado el término de imbricación o desimbricación? Sí. La imbricación es cuando se acercan las carillas, esa es extensión. Desimbricación es cuando se alejan, es flexión. ¿Va? Ya está. Entonces, si yo te digo, las carillas se desimbrican, ya tú sabes que hay una apertura interarticular. Si se imbrican, ya sabes que hay un cierre articular. ¿Bien? Chévere. Eso lo va a decir mucho en patomecánica. ¿Sí? Por ejemplo, mira, un proceso discal, cuando las carillas se desimbrican y el disco se desplaza hacia posterior y hay una compresión dural, eso puede maximizar ciertos valores, por ejemplo. ¿Sí? Ya tú vas a entender que es porque está abriéndose el espacio. ¿Bien? O para tratamiento, un proceso degenerativo donde las carillas están imbricadas, yo lo que voy a buscar es desimbricar mediante movimiento de flexión por rotación y inversión. ¿Bien? Entonces, a eso me refiero. ¿Qué ocurre en la inclinación? En la inclinación va a haber imbricación de un lado y desimbricación de otro. Pero ¿cómo sucedería? ¿Qué creen ustedes? Si yo hago inclinación hacia la derecha, ¿qué carilla creen ustedes que está imbricada y qué carilla creen ustedes que está desimbricada? Esa es la idea. Claro, yo como que más al revés. Pero muy bien. Durante la inclinación homolateral hay una imbricación, ¿sí? Homolateral. Si es de inclinación derecha, esa carilla está imbricada. Y la contraria está desimbricada, ¿sí? Es decir, del lado derecho hay una extensión unilateral y del lado izquierdo hay una flexión unilateral, ¿sí? Bien, chévere. Ahora, en las rotaciones, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde me jugado la voy a dejar la columna. A lo mejor en el break yo bajo rapidito, la busco y les pongo esto por si quedan dudas, está todo muy fácil. Pero bueno, cuando nosotros hacemos movimientos rotacionales, hay algo muy particular que sucede. Y es que en los movimientos rotacionales, y eso lo dije creo que la semana pasada, hay cargas de compresión y de difracción bastante considerables. ¿Okay? Si yo genero una rotación, por ejemplo, derecha, o una rotación izquierda, del mismo lado de la rotación va a haber una distracción facetaria. Roto a la derecha y ese espacio se abre. ¿Okay?
Y en el lado contrario de la rotación, es decir, si es a la derecha, por ejemplo, la rotación en el lado izquierdo, esa carilla genera una carga compresiva. ¿Sí? Entonces, lado derecho, la rotación me abre la carilla, pero no es una desimbricación como tal, sino que es una carga distractiva. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Y en el lado contrario de la rotación hay una, entonces, carga compresiva. ¿Sí? Bien, ya está. ¿Quedó claro? Sí. Dígame. ¿Puedes repetirlo, por favor? No. Sí. Es que yo iba a decir una pregunta, yo pensé que me estaba diciendo como que ¿puedes repetirlo? Yo no, iba a preguntar. Ajá. Esto lo acaban viendo de la rotación. En la rotación derecha, vamos a usar ejemplo. Cuando hay movimiento rotacional, la vértebra de ese mismo lado genera una distracción facetaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como dice la pregunta del examen, esa carga, ambos extremos se alejan. Mientras que en la rotación derecha igualmente, en el lado izquierdo, la carilla izquierda, ocurre una carga compresiva, es decir, los extremos y la carga se acercan, se diriguen hacia el material. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es decir, roté a la derecha, vamos a suponer, esta es la carilla derecha. Roté a la derecha. ¿Sí? Roté a la izquierda, comprimo. Obviamente más de lo que comprimo. ¿Bien? Y ya. Entonces, ¿queda claro ahora sí? Sí. ¿O esa era la, esa No, esa era la pregunta de él. Ok, que no era la misma. Vale. No, yo lo que iba a preguntar es porque a nivel facetario, en lumbar, según anatómicamente, ellas no rotan. O sea, he leído que no rotan, pues, y otras personas dicen que sí rotan, o sí se rotan las superiores lo que por pasa compensación. es que, eso, acuérdate que yo lo que te estoy diciendo es la ortocinemática. Ok, ortocinemáticamente hablando de la rotación predomina a nivel torácico. Sin embargo, tú ves el movimiento macro, micro, y hay distracciones facetarias. ¿Sí? Por eso te digo, hay que diferenciar Pero la más osteo de inferiores la... en lumbar, entonces son finas, no rotarían. A nivel facetario. Básicamente, osteocinemáticamente hablando, no tienen un movimiento de rotación amplio, pero por la pero compensación, la faceta abre y cierra. Okay. Así es, sí, tiene que diferenciar. Pero es buena apreciación porque sí, de hecho, en lumbar, cuando entonces sería bien, la rotación. pero a pesar de que la superficie, o sea, las carillas óseas no hacen ese mecanismo biomecánico, por así decirlo, sería bien realizar, o sea, esa movilidad lumbar. Eso que te estoy diciendo es súper importante a la hora de tratar, porque si tienes movilidad de rotación lumbar. Claro, por eso, claro. Okay. Sí, porque precisamente cuando quieres hacer una rotación lumbar o una rotación en columna, ya tú tienes que saber que cinemáticamente no estás generando una carga distractiva en el lado de la rotación y la carga compresiva en el lado contrario. Por ejemplo, si tú quieres adaptar el tejido a resistir impactos, le va a venir bien que generen rotaciones contralaterales. Porque, por ejemplo, si las lesiones izquierdas y rotaciones derechas van a generar cargas compresivas en esa faceta y tienes que generar adaptabilidad del tejido. ¿Sí? Esa es la idea. Pero, en efecto, la rotación osteocinemáticamente hablando es mucho más amplia a nivel torácico que a nivel lumbar. ¿Sí? Eso es lo que predomina. De hecho, como dije, los movimientos a nivel lumbar, cuando evaluamos patrón articular o parcial o total, no usamos rotación porque el patrón articular total de la lumbar no incluye la rotación. ¿Sí? Entonces, esa apreciación es importante, pero no deja de haber un movimiento arcocinemático. ¿Sí? Ajá. ¿Quedó claro entonces lo que dije ahorita de biomecánico? Dígame. No sé quién la levantó. Observando acá, Ajá. veo que el lumbar cambia un poquito esa faceta. Por eso no rotan. No te oigo. O sea, Él dice que en lumbar. no, al revés. Exacto. Él dice que en lumbar no rotan igual. O sea, cuando giras a la derecha, lo menos ahorita estoy chequeando, hay compresión en la derecha y se libera parte de la Pero es porque cambian la faceta. Pues repito, usted tiene que diferenciar la osteo de la ave. Sí. O sea, hablando de la ave. ¿Sí? Si queda alguna duda con eso, yo en el break puedo buscar la columna y le explico. Vale. ¿Sí? Porque sí, en efecto, cuando hacemos el movimiento de rotación, de ese lado hay, por decirlo así, una imbricación. Por eso es que le digo, no es lo mismo distracción que imbricación ni desimbricación. Porque en el lado de la rotación, por ejemplo, con la derecha, hay una imbricación. En efecto, es lo mismo que ocurre en inclinación. Pero yo estoy hablando de arcocinemática concretamente a nivel de la faceta. ¿Sí lo explico? Sí. Entonces,
esa diferenciación. De todas formas, ahorita lo vemos con las columnas, cualquier cosita, si tienen alguna duda. Y por lo menos cuando hay una rotación torácica, obviamente el movimiento rotacional se extrapola todo el segmento dorsal, pero hay algunas que tienen mucho más cizalla y mucho más distracción específica. Fíjate, eso de la distracción ocurre solamente en las facetas lumbares por cómo son. Las facetas a nivel de dorsal, eso lo vamos a ver en dorsal, no son iguales a las lumbares. No, pero me refiero, por lo menos, o sea, hacemos una rotación torácica, una rotación derecha, una distracción al lado lateral del movimiento y contralateral. Obviamente el movimiento de rotación dorsal se extrapola todas las vértebras dorsales, pero una tiene más cizalla y distracción que otras. Lógicamente por el tema de las charnelas. Acuérdate que cuando tenemos la presencia de las charnelas, las vértebras que están más cerca de las respectivas charnelas tienen comportamientos biomecánicos más cercanos a sus vecinos. Por ejemplo, las torácicas altas tienen un comportamiento muy cercano a las cervicales bajas. Y las dorsales bajas tienen un comportamiento biomecánico bastante similar al de las lumbares altas. Entonces, ahí hay más, sinceramente, sobre todo en esa parte de la charnelas, pero en el segmento medio, obviamente, tiene un comportamiento típico de la vértebra torácica. ¿Algún otro duda con el mecánico? De lumbar, ahorita voy a hablar de ácido, así bien complicado. ¿Bien? Sí. Voy con ácido entonces. ¿Sí? ASI, cuando hablo de ASI es articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca, donde tú la veas, es razón de disculpa. ¿Por qué razón de disculpa? Porque mucha gente te dice que no se mueve la articulación sacroiliaca, mucha gente te dice que sí se mueve la articulación sacroiliaca, y tú no quedas, cuando estás aprendiendo estas cosas, no quedas como que, ¿quién tiene la razón? ¿Qué hago? Tú vas con unos osteópatas y los osteópatas te dicen todo es el sacro, se mueve para acá, se mueve para allá. Vamos a ver, es el sacro, por cierto, pero para que sepan cómo es, para escuchar un poquitito con la teoría. Pero es algo que no es muy aplicable porque no se ha demostrado al 100% esa movilidad del sacro, ¿sí? Sin embargo, biomecánicamente sí, en efecto, hay movimientos muy pequeños que son importantes porque son pivotes que nos permiten transmitir la fuerza. ¿Okay? ¿Cuáles son estos movimientos que hace el iliaco? El iliaco hace movimientos de rotación, ¿sí? Rotaciones hacia anterior, rotaciones hacia posterior. ¿Okay? También hace rotaciones longitudinales, que serían apertura y cierre. Si vieron que lo producía, creo que ya lo explicó. ¿No? No pasa nada. Apertura y cierre. ¿Okay? Y también hay movimientos de acercamiento y alejamiento, que básicamente denominados in-flare y out-flare. Esos son los movimientos que hace el iliaco. In-flare y out-flare. Hace acercamiento y alejamiento. Si no te gusta el inglés, pues revísalo. Ahí está. ¿Okay? Esos movimientos son movimientos que, vuelvo y repito, no son movimientos fisiológicos, o no digamos fisiológicos, no, sí, son movimientos fisiológicos, pero son movimientos que no son muy medibles. O sea, yo no puedo hacer una goniometría, por ejemplo, o un examen con un dinamómetro del iliaco. Son muy accesorios. Son accesorios, pero concretamente dentro de la categoría de movimientos accesorios entran dentro de lo que es la definición de un movimiento de componente articular o de juego articular. No sé si han escuchado ese nombre. ¿Han escuchado juego articular? Si no lo han escuchado, lo voy a explicar. Un juego articular es básicamente cuando unas articulaciones pequeñas, mediante movimientos accesorios, facilitan un movimiento mayor. Por ejemplo, el movimiento accesorio de la clavícula me facilita la elevación del hombro. ¿Sí? Eso es un ejemplo de juego articular. ¿Sí? Y de movimientos componentes como tal. ¿Sí? Se componen varios movimientos para hacer un movimiento más. ¿Sí? La curva también aplica, por supuesto. En ASI aplica algo similar. En ASI lo que va a aplicar es que esos pivotes pueden mejorar o condicionar algunos movimientos, concretamente rotación de cadera, y su falta de movimiento pierde flexibilidad en la cadera y por ende empieza a compensar lumbar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los movimientos de rotación anterior y posterior, ¿sí? Que es lo más común que vamos a ver, lo que en teoría se puede evaluar, inciden sobre la posición de la cadera. Si yo tengo un iliaco en anterioridad, no es que está fijado en la anterior o es que está salido de su sitio, sino que tiene una tendencia a moverse hacia esa dirección. Con una programación de esa cadena y de esa musculatura, lo que son los endocactores están programados hacia ese sentido. ¿Bien? Pero una rotación anterior, ¿okay? Me va a condicionar entonces a que yo pierda flexibilidad hacia la flexión de la cadera. ¿Por qué? Porque para yo flexionar la cadera, el iliaco tiene que hacer una ligera retroversión o rotación posterior. Entonces, si yo estoy en anterioridad, la rotación posterior va a estar un poco limitada. Entonces, yo puedo perder flexibilidad en flexión de la cadera y eso me puede afectar, como bien saben, en una patología lumbar, por ejemplo. ¿Sí?
si nos vamos por la vertiente funcional de Gray Cook, que creo que lo han escuchado por ahí. Que si estable, móvil, ¿sí? Va por ahí. Entonces básicamente lo que ocurre es que en el caso de las rotaciones, la rotación anterior me va a limitar eso. Y la rotación posterior es todo lo contrario. La rotación posterior, toda la cadena posterior está comprometida y va a evitar que la rotación anterior se dé. Y ese pivote, que es mínimo, puede incidir, no es que va a incidir siempre, pero puede incidir en la movilidad hacia la extensión de la cadena. Porque durante la extensión de la cadena el ilíaco va a salir. ¿Sí? Chévere. Entonces, esa es la forma en la que ellos, por decirlo así, influyen sobre la cadera y a la vez influyen sobre la movilidad general. ¿Sí? Esa es la importancia que personalmente, o lo que dice la evidencia científica, está relacionada con los ilíacos. Lo otro que está relacionado con un ilíaco en anterioridad o con un ilíaco en posterioridad es el apoyo de los pies. ¿Sí? Se ha demostrado mediante diferentes evaluaciones, diferentes pruebas y diferentes estudios que la posición de los ilíacos puede, no es que lo influencie, pero puede influenciar en la posición de los pies. Por ejemplo, un ilíaco en anterioridad puede generar un valgo del pie, porque es una consecuencia mecánica descendente. ¿Sí? Y un ilíaco en posterioridad puede generar un varo del pie. ¿Sí? Entonces, salud. El ilíaco, la posición del ilíaco puede influenciar sobre la posición de los pies. Y una modificación en el apoyo podal incide automáticamente en la rodilla lumbar, en la rodilla, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, en líneas generales lo más importante es ilíaco en anterioridad y ilíaco en posterioridad. ¿Que lo otro no sea importante? También. Tenemos la rotación interna y externa o el ilíaco hacia apertura y hacia cierre. Es decir, el ilíaco está así, en esta posición, y los huesos ilíacos se acercan o se alejan. Estos movimientos se dan en los movimientos de rotación interna y externa de cadera como un accesorio, pero muy mínimo. ¿Okay? Entonces, si se pierde ese movimiento, también se puede perder un poco la difusión en rotaciones de la cadera. ¿Sí? Y es recíproco, es decir, los pies también afectan en el ilíaco, ¿cierto? Exactamente, sí. Es lo que es. La posición del ilíaco puede afectar la posición de los pies. ¿Sí? ¿Y los pies del ilíaco? Y viceversa, correcto. Puedes tener una disfunción pelvis-pie o una disfunción pie-pelvis. Pelvis-pie descendente. ¿Sí? Pie-pelvis ascendente, porque ya dijimos que los pies modifican la postura. Y en ese caso habría un apoyo, dígamelo ahí, si los pies modifican la postura. ¿Ah? No. ¿Cómo? Es ascendente. Bien. Piensas que si es descendente solamente va a haber modificación de ese lado. Descendiza. Ajá. ¿Quedó claro eso? Bien. Eso no quiere decir que todas las afectaciones podales o todos los dolores lumbares porque el ilíaco está en el ilíaco. No, eso es positivismo no tonto. Hay que saber diferenciar la causa de los trastornos que tienen los pacientes. Bien. Ahora, en el caso de los movimientos de in-flare y out-flare o de acercamiento y alejamiento, esos movimientos se ven más que nada en los movimientos de ABD y AD. Si yo hago ABD en la cadera, el ilíaco por arriba se cierra, ¿sí? Que sería in-flare, y abajo se abre, ¿ok? Y en el caso de las aducciones, viceversa, se abre arriba y se cierra abajo, ¿ok? Pero eso también se da en la gestación. No sé si a alguno de ustedes les gusta, bueno, digo ninguno, pero a algunos de ustedes, a una mujer les gusta la parte de sorobélico, de gestaciones, prácticos, muy embarazadas. Si no les gusta, no nada. Pero durante la gestación ocurren esos movimientos, ¿sí? En el caso de la gestación, saben que el bebé reposa justamente la pelvis mayor. La pelvis mayor es la abertura principal del ilíaco, es la parte más superior. Y la pelvis menor es donde están registradas ya a nivel disciplinario, que es la más pequeña. Bien, la pelvis mayor es donde reposa el bebé durante la gestación. ¿Qué pasa? Si yo tengo los ilíacos así, si no visualizan, tengo el ilíaco así, y el bebé reposa aquí, ¿ok? Conforme el bebé va creciendo, la cadera o los ilíacos van haciendo out-flare, se va abriendo arriba y se va cerrando abajo para poder albergar al bebé conforme vaya creciendo. Pero durante el parto, fíjate la posición ginecológica que es una ABD, ¿cierto? El ABD ya dijimos que eso cierra, ¿ok? Y abre abajo. Número 1. Y número 2, cuando hacemos ese movimiento de las mujeres o el parto natural, esa presión interabdominal empieza a empujar al bebé a través del canal del parto. Entonces, lo que va a suceder en el ilíaco es que el ilíaco tiene que tener ese movimiento libre para que se cierre acá y se abra en el canal de parto la pelvis menor y el bebé pueda salir. Si no, bueno, se sale.
Pero bueno, el punto es que eso también ocurre en la gestación, ¿sí me explico? ¿Ya? ¿Ya preguntado? Porque cuando a nivel de macro que las superiores se comen. Depende. Se pueden trabajar, no necesariamente manipulaciones porque es difícil trabajar con una mujer embarazada. Yo por lo menos tengo ahorita una paciente que está embarazada y yo le trato más que nada ilíaco y técnicas funcionales que son más suaves. Porque no necesita puro sonar la espalda del Pero paciente. ponte que, o sea, la persona no esté embarazada y tenga la separación a nivel superior. En ese caso, obviamente, el deber ser es que pueda hacer algún movimiento. En ese caso tendrías que corregir, ¿ok? Pero normalmente tú corriges hacia apertura y cierre y eso también se corrige, ¿sí? Porque son movimientos que están condicionados. Por eso lo vemos ahorita. Sí, bueno, no ahorita, a lo mejor la semana que viene el tratamiento. O sea, yo les voy a dar, fíjate, yo sé que quieren ver cuánto. Yo les voy a dar y ya con apertura y ya con cierre y ya con delivery y su tratamiento. Evaluación y tratamiento, ¿eh? Pero brindar con apertura y cierre lo puedes utilizar ese tratamiento para el movimiento que se da en inferior. Ya vas a ver por qué, porque en ese utilizamos ABD y AD también para corregir eso. Ese te sirve también para eso. Es muy difícil, por eso te digo, es algo muy subjetivo porque es muy difícil saber que el paciente está así o así. Es muy difícil saberlo. Entonces lo que tú vas a hacer es básicamente como tirar ese tiro para ver y eso y si pega o no, pues, ¿sí? ¿Graba audio? Sí, pero no es tan eficiente. O sea, no hay manera objetiva de valorar eso mediante una prueba física. O sea, es muy difícil, muy difícil. No tengo idea de la cantidad de años que se ha reputado eso. O sea, es increíble. Pero bueno. ¿Alguna duda entonces con los movimientos que hacen los ilíacos? Sí, ahora voy con el sacro. Aquí les digo que presten atención. El sacro, si el ilíaco es polémico, el sacro es el triple polémico. O sea, en el sentido de que hay osteópatas, o sea, ustedes dirán, oye, pues este osteópata y le tiene la osteopatía, porque hay que ser sincero, ¿no? Sí. Pero hay osteópatas que afirman, sí, es rápido, pero bueno, hay que ser sincero, la osteopatía no es perfecta, la fisioterapia tampoco es perfecta, entonces hay que ser sincero y decir las cosas como son. Pero bueno, hay osteópatas que afirman que nosotros podemos percibir la movilidad del sacro. Y es muy difícil comprobarlo. Y si tú no puedes comprobar algo, pues es complicado hacerlo objetivo, ¿sí? Entonces recuerden que siempre vamos a promover la evaluación objetiva. Entonces es muy difícil de comprobarlo. Hay pruebas, yo les voy a explicar unas pruebas de sacro que según las investigaciones son las más puntuales, las más importantes y las que sí de verdad. Pero, o sea, de verdad que a veces es difícil darlo de manera objetiva. Entonces, el sacro, en efecto, el movimiento que se da es milimétrico. Sin embargo, la premisa de la osteopatía es que más que la movilidad, nosotros lo que buscamos es restaurar las tensiones que tenemos ahí en el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso por ahí. No busco movilizar el sacro hacia allá porque va para acá, ¿no? Simplemente liberar la tensión en ese punto selectivo, ¿okay? Si lo vemos así, es un poquitico más procesable, ¿bien? Pero bueno, el sacro tiene 9 ejes. 9 ejes por donde pasan diferentes planos de movimiento. Para no complicar la existencia, en la aplicabilidad se manejan 4 ejes. Oye, de 9 a 4 ejes van bien, ¿sí? Y yo les voy a explicar los 4 ejes, ¿sí? Pero bueno, básicamente el sacro, de hecho les voy a mandar tarea que hagan un sacro, les voy a un sacro del examen ustedes, no lo van a hablar. Van a hacer un sacro de papel, ¿sí? Para que puedan tener ahí más o menos el sacrificio. Y le ponen nombre también, pero bueno, fíjate que este es el sacro, ¿sí? Y el sacro entonces tiene 9 ejes. Solamente voy a escribir los 4 que tiene. A nivel de aplicabilidad aquí. Tiene unos ejes, por decirlo así, verticales y transversales. O sea, es un eje que cruza, ¿sabes? Básicamente. Y el eje oblicuo, ¿sí? El eje oblicuo del sacro, por ejemplo, va desde, ¿saben la anatomía del sacro? Sí. ¿Sabes dónde está el ápex o el ángulo inferolateral? ¿Arriba o abajo? A mí no te lo hice. Ángulo inferolateral. El ápice es abajo. Es un triángulo invertido, entonces el ápex está abajo. Y la base está arriba. Okay. Entonces, en el sacro, no pasa nada. En la universidad no vemos mucho sacro. Ajá. Promotor también es una referencia. Correcto. Entonces, la base es lo que está arriba. La base del sacro, ¿verdad? Es uno de los puntos donde pasa el eje oblicuo. El eje oblicuo pasa, por ejemplo, de la base izquierda
al ángulo derecho, ¿sí? Viéndolo de una cara posterior. Y el eje oblicuo derecho va desde la base derecha al ángulo izquierdo. ¿Bien? Los ejes oblicuos van a manejar movimientos de inclinación y rotación, homolateral o contralateral, ¿sí? Eso es entre un paréntesis bastante importante porque es muy difícil confirmar eso, pero es lo que dice la derecha. Y los ejes transversos del sacro son 3 ejes, pero nos vamos a quedar con uno solo, que es el que está en C2. Ese eje transversal permite movimientos hacia anterioridad y posterioridad, que son los movimientos que conocemos como nutación y contranutación. ¿Han escuchado eso? Sí. Chévere. Bien, fíjate que este es el sacro entonces. En el movimiento de nutación, las bases, bien, van hacia una dirección y el ángulo va hacia otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a estar pendiente? ¿Qué hace la base? La base en la nutación va hacia anterioridad y lo que vendría siendo los ángulos hacia posterioridad. ¿Sí? Estoy así, voy para acá. ¿Ok? Bien. Eso es la nutación, también denominado anterioridad, también denominado extensión. Son sinónimos. Bien. Ahora, la contranutación es lo contrario. Las bases van hacia posterior y los ángulos van hacia anterior. Bien. Entonces, nutación para adelante, contranutación para atrás. La contranutación también es conocida como posterioridad y también conocida como flexión, por si lo han escuchado así. Bien. ¿Dónde se dan los movimientos de contracción, de nutación y contranutación? Anteriormente también se pensaba que era en el parto que se daba, también se da en la respiración. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando hablamos cervical vamos a ver lo que es el movimiento respiratorio primario, ¿sí? Que es el movimiento que se da a través de la dura madre desde occipucio a sacro, en sacro, y ese movimiento condicionado durante la respiración genera grados de movimiento en el sacro, de nutación y contranutación. ¿Bien? Entonces, durante la inspiración, el sacro va a ser una contranutación, inspiración, es decir, yo inspiro y el sacro va hacia flexión o hacia atrás. Y en la expiración, el sacro va hacia adelante, hacia la dirección de la nutación. Vuelvo y repito, inspi, contranuta, expi, nuta. Eso lo vamos a ver en el paciente acostado boca abajo. Usted ve que él va a respirar y el sacro va a hacer así, inspi, expi, inspi, expi. Y eso lo podemos utilizar para corregir esas tensiones que pueden alterar el sacro o que pueden alterar ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento, vuelvo y repito, no es que es la causa del dolor lumbar, no es que es la causa de que tú tengas escoliosis, no es que es la causa de esta, pero influye, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos al paciente con una entidad global. Entonces, eso. Bien, ¿tienen alguna duda entonces con nutación, contranutación? Aprovechen, hablen ahora caen para siempre. Más con la rotación. Ok. La rotación, juro, la vamos a ver bien con el test. El test de rotación. Ajá, exacto. Con esas pruebas lo vamos a ver mejor. Ahorita lo que necesito que sepan es que son 4 ejes, son 2 ejes transversos, uno derecho y uno izquierdo, y 2 ejes oblicuos, uno derecho y uno izquierdo. Y ya está, exactamente. ¿Bien? Eso es todo lo que yo necesito. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace cada eje? El eje oblicuo se dan movimientos de inclinación y rotación contra o homolateral. Y los movimientos transversos que se dan en esos ejes son movimientos de nutación y contranutación. Ya, eso es lo necesito que sacamos ahorita. Ya después con las pruebas vamos a saber si es un hemieje derecho, si es un hemieje izquierdo, si es un eje oblicuo izquierdo o un oblicuo derecho. Eso ahorita es chino, pero créanme que lo vamos a saber. Y esa es la parte más complicada, pero bueno, eso lo dejamos de último. Bien, entonces, queda claro, eso es apenas la parte de biomecánica. Esto es lo que necesitan saber o necesitamos saber de biomecánica para poder aplicar en la práctica. ¿Sí? ¿Cómo? No. Empecé me está hablando. Entonces, dime. Una pregunta, ya que me fui un poquito. Usted decía que en el sacro hay 9 ejes. Creo que solo vamos a hablar 4. Sí. Hablo de los oblicuos y de la anterioridad y posterioridad. ¿Qué son los transversos? Que son los 4 que mencionó. Exacto. Transverso derecha, izquierda, oblicuo, izquierda, derecha. Ok, no mencionó longitudinal, ¿verdad? Los movimientos longitudinales, el eje longitudinal es uno de esos 9. Lo que pasa es que esos ejes, si los integramos a la evaluación, no, un 8. Pero los ejes longitudinales dan solamente rotación. ¿Sí? Es implícito, exactamente. Por eso es que en la práctica abordamos con los oblicuos, porque los oblicuos abordan los 2 movimientos, de inclinación y de rotación. Pero en efecto hay un eje longitudinal, ese es uno de los 9 ejes. No, pero era para recopilar solamente. Sí. Solamente di los oblicuos y los hemiejes. ¿Ok?
que serían derecha, izquierda, y también los oblicuos, derecha, izquierda, esas 4. Esos son los que en la aplicabilidad clínica se hacen. ¿Bien? ¿Alguna otra duda con esta parte? Esta parte más suave. ¿Bien? Chévere. Nótese que entonces no vamos a hablar de la ley de Freyer, pero bueno, el sacro todavía hay, ese es uno de los efectos del sacro, que en el sacro para explicar el movimiento todavía se aplica la ley de Freyer, entonces como que, pero uno lo aplica y tiene sentido. Es difícil de explicar, pero bueno. Vamos entonces ahora ya con el apartado de historia clínica, patomecánica, todo eso, ¿bien? Voy a dar esa parte teórica y luego damos el break para que entonces, bueno, después del break vamos con la evaluación y lo que podemos hacer de práctica. ¿Bien? Importante. Esto creo que no se lo dije la semana pasada, pero cuando hablamos desde el punto de vista de las lesiones primarias, lesiones secundarias, toda esa parte, nosotros observamos que en el cuerpo existen unas estructuras que están diseñadas o tienen una función de estabilidad y otras que están diseñadas con una función de movilidad. Este modelo es un modelo que está basado en osteopatía, no es el mismo modelo de interdependencia regional de la de Brillanda que lo promovió Gray Cook, que es lo que ven en FMS. Eso no